Capítulo 2. ¿Qué sería la naturaleza del ser humano? Tan complicada, y tan simple que asusta. Dicen los genetistas que en nuestros genes se escribe el perfil que nuestra especie tiene, y dentro de estas características generales está la de autoexterminarnos. Pero ¿qué es lo que hace que un hombre esté en pro de la conservación de la especie, o sea un exterminador de esta? Dicen los que saben que el medio que forja al individuo es el responsable de que esta tendencia florezca, algunos por formación heredada de su medio ambiente y otros que por eventos que violentan nuestra naturaleza, haciéndonos cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. En el mundo antiguo, la gente se distinguía por lo que hacían, eso determinaba lo que uno era. Había artesanos, sacerdotes, guerreros, gobernantes, y cada cual llegado el momento heredaba su ocupación a su descendencia. Pero dentro de todos los oficios había uno que rara vez se heredaba. A ese tipo de personas les llamaban Yocalminicuicuiliani, los cazadores de forajidos, una especie de sicarios que cazaban hombres. A estos hombres, a pesar que se les consideraban impuros, gozaban de un cierto respeto, pues liberaban a la sociedad de ladrones, estafadores y guerreros no honorables. Este oficio no permitía lazos familiares ni afectivos. Quien decidía encaminarlo tendría que destruir su vida pasada y volver a nacer con el primer paso caminado en este sendero. No tenían hijos, no tenían amigos. Solo se ponían las sandalias de la muerte, y caminaban por la vida repartiendo este don. En su mayoría, tenían muertes trágicas e intranquilas. Así como la vida que vivían. Se volvían tan temerarios, y tan peligrosos, que solo un tipo de personajes eran capaces de enfrentarlos con posibilidades de salir vivos. Estos seres tenían la misma naturaleza, pero al contrario de los Yocalminicuicuiliani, sus pasos los determinaba la sabiduría y el honor. Estos personajes eran los sacerdotes nahuales. La historia está llena de héroes, pero también está llena de personajes que están lejos de serlo, y hasta hay personas que bajan de la honorabilidad y sabiduría a una vida de sombras y tinieblas. Mi abuelo decía que no hay mejor maleante que un policía corrupto, y no hay mejor policía que un forajido reformado. Desde mi encuentro con el otro gobernador y la bruja negra, había crecido como guerrero, y la sed de justicia me había llevado a convertirme en un acosador de estos personajes. Aunque ahora, no sabía si la justicia era la que marcaba mi vida o acaso me había convertido en el monstruo que decía perseguir. Me había convertido en un hombre sin fe, sin reglas, y tal vez sin compasión. Era un día como cualquier otro para mí, pero el bullicio de la gente anunciaba que la ciudad tenía un nuevo capataz. Así que, como es de esperarse en estos eventos, estos lugares serán buenos para cazar seres oscuros, y a lo mejor encontraría a unos viejos conocidos que andaba buscando afanosamente. La gente con banderines se arremolinaba en el zócalo de la ciudad, pero mi mirada se centraba en la policía, que siempre era un obstáculo a mi nueva profesión. Desde hacía 2 días, había preparado mis espinas cocidas con agua de nanacates, un hongo que crece en las faldas de la montaña sagrada, y la punta impregnada con veneno de rana nocturna, que aguardaban en mi muñeca, debajo de mi reloj. Pasar los arcos antimetales no era problema, entrar a Palacio de Gobierno sí. Pero el destino o el diablo estaban de mi lado. En la lejanía de la muchedumbre, una reportera venía, abriéndose paso con su séquito de trabajo. Muy hermosa, y aún más hermosa la tarjetilla que colgaba de su cuello, sin duda, el pase oficial que estaba buscando. Sin más preámbulo deslicé una navajilla de obsidiana entre mis dedos, y acercándome choqué accidentalmente con ella. No lo puedo creer, eres más hermosa que en la televisión, ¿te acuerdas de mí? Fue en el lunes del cerro en el Guelaguetza, me diste tu autógrafo. Lo siento joven, estoy trabajando. Y esa es otra reportera. Y nuestros cuerpos chocaron. Sus esponjosos senos golpearon con mi brazo, frenando mi aceleración mientras mi otra mano le golpeaba su micrófono, que fue a dar al suelo. Lo siento, fue mi culpa. Atentamente fui por el micrófono que bailaba entre los pies de la gente arremolinada. No tardé en capturarlo y devolverlo a una molesta reportera que me miraba con ojos de furia. Juro que lo siento, Tomo, no te demoro más. Con un refunfuño se alejó junto con su camarógrafo, que cuidaba que la gente no le tiraran su cámara. Mientras se perdía entre la gente, una sonrisa malévola nacía en mi rostro, a la vez que me colocaba el gafete en el saco y me acomodaba la corbata. Fue cosa de niños colarme a la primera fila al evento. Y ahí estaba Colibrí, el futuro gobernador, alto, lleno de nervios, y volteando a todos lados, pues sabía que el reino de las sombras, y todos los malosos como él los llamaba, lo miraban acechándolo. Al entrar al salón lleno de polacos izquierdosos, y muchos de ellos por usos y costumbres presidentes, me di cuenta que no había calculado un pequeño factor. La ceremonia que seguía era la conocida como la entrega de bastones de mando, una ceremonia simbólica donde los jerarcas de usos y costumbres de esta tierra multicultural le daban el bastón que representaba su jerarquía, cediéndosela a su ahora gobernador. Lo que no me gustaba es que más de uno conocía quién era, pues como dije, estas cosas del mundo etéreo y la política han caminado de la mano desde el principio.
Más de uno miraba en mi dirección, tratando de confirmar la sospecha de mi identidad. Una voz llegó a mí desde mi espalda. Guión. ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Vienes por nuestro gallo? Tranquilo, Miguel, mi presa. Está debajo, no arriba. Guión. La triada. Mi cabeza asintió, perdiéndome entre la gente. Y sin más ni más, al girar mis pasos, el gobernador entró quedando frente a mí, y el tiempo se detuvo. Sus pupilas se dilataban. Guión debió pensar que estaba ahí por él. Pude ver cómo tragaba saliva y frenaba en seco sus pasos. Antes que alguno de los dos pudiésemos hacer algo, una operadora de Miguel lo abordó con un saumerio en una mano y en otra unas ramas de piru y albahaca. Parecía un cuadro pintoresco, pero muchos en esa habitación sabíamos lo que estaba pasando. Mis pasos en reversa me llevaron donde los políticos afines al otro gobernador acapararon una fila de sillas al frente de todo. Buscando algún objetivo que valiera la pena, mi gafete de reportero me camuflaba de los que no me conocían. No había nadie más que el gobernador saliente, pero era mucho riesgo, hasta que el destino arrogó a mi presencia una posible presa. Potter, un polaco oscuro operador del gobernador saliente. Mis pupilas se dilataron por el golpe de adrenalina a mi sistema, mi respiración se hacía más caliente, mi mano diestramente colocaba 2 espinas entre mis dedos, mientras mis pasos automáticamente comenzaban una aceleración a mi objetivo. En mi mente, la figura filtrada por mis pupilas intoxicadas por este extraño y enfermizo sentimiento de desprecio, trazaban imaginariamente los meridianos, ubicando espacialmente sobre su saco los puntos donde debería clavar mis espinas. Cada paso que daba controlaba mi respiración para dosificar el golpe preciso, ya que solo debían clavarse en su saco, la inyección del veneno vendría después. Había perfeccionado este preciso y métrico arte de clavar espinas. Había pasado días experimentando en un torso de unicel, con mi vista mirando hacia otro lado, donde se encontraba Colibrí, roce a mi objetivo. Mientras su guardaespaldas me aventaba a un lado y una sonrisa nació en mi rostro. Me contaba con eso. Al recibir el impulso en mi persona, lo tomaba de su manga, haciéndolo chocar con su protegido. A la vez yo me alejaba de ellos por el empujón. Soberbia muestra de ironía. Su mismo cuidador era quien le hundía las espinas, provocándole un dolor en el brazo agudo, y que de manera inconsciente trataría de sacudirse pensando que era un insecto, y con esto desencajando de su ropa la evidencia de mi ataque. Instantáneamente no sentiría más que eso, y una ligera roncha. Pero esta noche, cuando operara mi magia, mi alquimia, comenzaría su labor torturadora. El veneno en su sangre hacía que los alveolos en sus pulmones sacaran cada vez menos oxígeno de sus bocanadas de aire, y haciendo que el músculo cartilaginoso de su corazón se tornara rígido, no tanto para matarlo, pero lo suficiente para provocarle un dolor agudo que sin duda lo tumbaría en el suelo, revolcándose con el dolor tanto que solo pensaría en la muerte como mejor amiga, y en 2 días me presentaría ante él dándole lo que tanto ansiaría en aquel momento. Le haría una oferta que no podría rechazar, le ofrecería una respuesta a su pregunta y sufrimiento, y una espina que él, después de cavilarlo mucho y de arreglar sus pendientes, clavaría en su pecho, llevándolo a mitigar su sufrimiento, y con él su vida. Esta rutina macabra comenzaba a preocuparme, pues cada vez me excitaba más, cada vez los golpes de adrenalina en mi sistema inundaban mi ser. Y me preguntaba si todos los asesinos habían comenzado así, con esta sensación, con este delirio demencial, y hacía que me preguntara qué más seguía, qué más me pasaría, y en qué clase de monstruo me estaba convirtiendo. Tenía una dosis más, así que busqué en otra parte otro cliente, de mi mortal mensaje, de ira, tal vez de venganza, o de locura. Mi búsqueda esta vez fue infructuosa, tanto que comenzaba a desesperarme. La ceremonia estaba acabando, y había un mar de flashazos de cámaras por todos lados, y esa luz comenzaba a darme dolor de cabeza. De pronto, una voz sacudió mis pensamientos ahogados cada vez más. Amigo, necesitamos hablar. Te he estado buscando. Ve a donde siempre mañana, o cuando puedas. Me superurge. Mi cabeza asintió mientras mi mirada y mi persona se alejaba de Miguel, perdiéndome entre la gente, a la vez que mis pasos me dirigían a la salida. Me daba cuenta que quería escapar de Miguel, haciéndome recordar lo vivido hace unos meses. Salir fue más fácil que entrar, y ya fuera de Palacio de Gobierno, ahora revestido de un color chillante en las vestimentas de la gente que no era el rojo acostumbrado, mi mirada se caía al suelo, al notar unos pasos que se acercaban con gran velocidad por la espalda, y mi olfato recibió de golpe aquella loción perteneciente a la Santísima Triada. Eres escurridizo, coyote. Buen día, Melchor. Veo que el diablo cuida de lo suyo. El abado axaqueño ha pedido verte. Como dije antes, es tu jefe, no el mío. Y mis pasos presurosos me encaminaban como siempre a mi escondite en un cuartucho, cerca del mercado más grande de Oaxaca, un lugar dentro del inframundo de esta hermosa y bella ciudad, un lugar de marginados donde el paisaje de todos los días era la manifestación de una ciudad que enfermaba de pobreza, de desesperación, de desesperanza,
El lugar perfecto para un monstruo como yo. Un lugar donde ni la policía se atrevía a entrar, un lugar donde no se va por gusto. Un lugar que huele a necesidad. El paraje salpicado de té por ochos atorados en un pasón. De niños recogiendo botes de plástico y aluminio en los camellones y basureros. De prostitutas, o muy viejas, o muy jóvenes. Todo un espectáculo folclórico de lo más negro del ser humano. Era muy frecuente ver corriendo un carterista, entrando a una cantina con el fin de perderse, de un proxeneta, golpeando a una de sus mujeres, o a niños manchados de pobreza pidiendo un peso, un varo, donde con dinero podías comprar desde la droga más exótica hasta un ser humano. Un lugar donde la ley del más fuerte aún imperaba, donde no se vive, se sobrevive, y aquí en este lugar, nadie le importaba mi presencia, donde nadie le importaba saber quién era, a qué me dedicaba. La necesidad siempre mantenía distraída a esta gente.